Se va sumando la gente. Bueno, buenas tardes a todos quienes están sumando en este momento a otra nueva actividad de la Cátedra del Reino Unido de Gran Bretaña, esta actividad que hacemos con la Embajada del Reino Unido y con la Cámara de Comercio Argentino-Británica. Hoy vamos a tener el placer de escucharlo a Juan Negri, así que mientras se va sumando, vamos preparándonos para la conferencia de hoy. Bien. Como siempre digo, recuerden que pueden hacer las preguntas por la sección de preguntas y respuestas o por el propio chat, donde con gusto vamos a ir leyendo y vamos a ir respondiendo las preguntas de todos aquellos que tengan dudas. Sin mayor preámbulo, les quiero presentar a Juan Negri. Juan Negri es PhD de la Universidad de Pittsburgh, fue docente de la Universidad Católica de Flaxo, actualmente es docente del LITERA, pero además es el director de la carrera de grado de Ciencia Política y de Estudios Internacionales, quien nos está acompañando hoy para hablar del evento no previsto de la cátedra, que era la renuncia justamente del primer ministro Boris Johnson, en lo que fue una serie de eventos y una serie de días tumultuosos en el mundo político británico. Y justamente por ese grado de caos, vamos a decirlo en términos argentinos, es que nos pareció interesante convocar a un experto en política comparada para que nos hable un poco del sistema político británico, un poco de qué pasó, por qué cayó. El mito más importante es que fue todo por culpa de la fiesta y automáticamente lo traspasamos a nuestros dominios, pero la política inglesa es bastante distinta de la política argentina, así que vamos a ver que hubieron otras razones y otros fenómenos que coayudaron a la caída de Boris Johnson. Juan, gracias por estar acá esta tarde con nosotros. Como siempre digo, nuestros eventos van de 1 hora a 1 hora y cuarto, porque no queremos abusar de tu tiempo y de la capacidad de la atención de nuestros espectadores. Tengo la última buena noticia que se las voy a recordar hacia el fin de esta conferencia. Este posiblemente sea el último evento plenamente virtual. Ya nos vamos a mover a una modalidad presencial e híbrida para aquellos que no puedan estar y que quieran acceder de todos lados y que tengan ganas de acceder. Así que vamos a empezar con esta modalidad híbrida de la cátedra y volver también nosotros un poco a la presencialidad, a vernos y a conocernos en un mundo que se piensa ya post-COVID. Así que, Juan, gracias por estar acá, gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Bienvenido a la UCEMA. Fuiste profesor de la UCEMA, obviamente, así que es bueno tenerte con nosotros acá. Y bienvenido, y empezamos con vos, escuchándote en qué pasó en estos meses que llevaron a la caída de Boris Johnson. Bueno, muchas gracias, Juan, por tan cálida bienvenida. Como dijiste, también para mí es un gusto volver, aunque sea virtualmente, a la Universidad del SEMA, donde fui docente mucho tiempo y donde guardo muy buenos recuerdos. Agradezco también a la cátedra británica, que vos sos el presidente o el titular, la oportunidad de conversar sobre estos temas. Efectivamente, yo voy a compartir con ustedes una presentación que de alguna manera va guiando un poco la conversación. Yo quería tomar esta oportunidad para repasar un poco los hechos de este último mes y pico
en el cual efectivamente Gran Bretaña, el Reino Unido, va hacia una sucesión de su jefe de gobierno, pero también aprovechar la oportunidad para refrescar, para subrayar algunos aspectos muy interesantes, que a mi juicio son muy interesantes del funcionamiento del sistema británico. Como anticipó Juan, yo soy comparativista, me especialicé en política comparada y en ese sentido, digo, repasando los sistemas políticos de varios países, siempre resalta el del Reino Unido por algunas particularidades que me gustaría repasar en esta charla. Así que eso, ¿no? Digamos, tratar de a partir de los hechos de que estuvieron pasando estos últimos días, mes y pico, echarle un vistazo también al funcionamiento del sistema británico. Los hechos más inmediatos obviamente son conocidos. Yo no sé si hablaría de crisis, sin dudas hay una serie de escándalos, como vamos a ver un poco, que motivaron la renuncia del primer ministro, pero la búsqueda de sucesores al interior de los partidos políticos británicos, la renuncia del jefe de gobierno entre elecciones es algo bastante habitual en el sistema político británico. Y eso es un poco también un tema que yo quería conversar. Así que yo no sé si hablaría de crisis, sí creo que fue una administración también muy atravesada por una serie de escándalos, y en particular eso creo que tiene que ver con digamos, la pérdida de brújula moral, digamos, de Boris Johnson, un político con, insisto, digo, baja capacidad de entendimiento de la ética que implica el cargo que tenía. Entonces Boris Johnson renunció. Boris Johnson en este momento sigue siendo el primer ministro británico porque se mantiene en el cargo hasta que el Partido Conservador elija su sucesor. Y ahí ya hay una primera particularidad que yo querría subrayar. Fíjense cómo el partido, la sucesión del jefe de gobierno es en el fondo una sucesión al interior del Partido Conservador. Es decir, la ciudadanía en este proceso, la ciudadanía está viendo cómo cambia la principal figura política del país, el encargado del gobierno, pero no participa en ese evento, porque esto es un proceso interno del Partido Conservador. En el momento que el Partido Conservador elija a su propio líder, ese líder se va a transformar automáticamente en el jefe de gobierno sin pasar por elecciones, independientemente de que después el sucesor tal vez convoque a una elección para de alguna manera legitimar su ascenso. Y esto también es muy común de los sistemas parlamentarios en general y del sistema británico en particular, el ascenso de liderazgos por fuera del proceso electoral, ¿no? Es decir, nuevos líderes que llegan al cargo no necesariamente mediado por una elección. En este caso, a él le pasó, a Boris Johnson le pasó. Boris Johnson llega en 2019 al cargo producto de la renuncia de Theresa May, pero no resultado de una elección, aunque después obviamente él refrendó su liderazgo en una elección precisamente en 2019. El que aparentemente no renunció es Larry, el gato, no sé si ustedes saben, pero la residencia oficial del primer ministro británico tiene un gato ratonero en jefe, que es básicamente el encargado de mantener las plagas roedores a raya en Downing Street, y Larry aparentemente seguiría en el cargo. Es una administración, la de Boris Johnson, estos 3 años que no tiene muchas luces en el sentido de, no él en particular, digamos, pero quiero decir, su administración no va a ser recordada por alguna agenda transformadora más allá de haber sido la administración que finalmente logró impulsar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. No es poco, pero en términos más allá de ese eje que estructuró su ascenso, hay muy poco más. Alguna cosita vinculado al cambio climático que logró sobreponerse a los sectores más escépticos de su partido en este tema, pero si uno tiene que hacer un balance de estos 3 años, lo que yo creo que diría es que es un gobierno que en general, más allá de la cuestión del Brexit, que insisto, tal vez no es poco, no mostró una agenda muy clara y muchas veces a la deriva. Boris Johnson es y era una figura bastante resistida en un partido que está bastante dividido, pero que en 2019, con la renuncia de Theresa May, aparece como una figura más o menos de consenso, básicamente por 2 razones. Era una figura relativamente popular, que podía atraer los votos de una nueva camada de votantes del Partido Conservador, que son estos euroescépticos,
podríamos llamarlos populistas, más bien conservadores, incluso autoritarios, votantes que tienen un poco más rasgos a más autoritarios, si se quiere, en un partido que en general a veces había sido socialmente más liberal. Y sobre todo era un candidato que había hecho campaña en favor del Brexit, ¿no? Es decir, pensemos que el Partido Conservador estaba muy dividido en la cuestión de la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea. Había sectores abiertamente euroescépticos, pero otros no. De hecho, el referéndum del Brexit del 2016 es una manera del entonces primer ministro de saldar la discusión interna, más que nada, y pierde. Entonces, para llevar adelante el Brexit, necesitaban un candidato que hubiese estado a favor del Brexit, ¿no? Theresa May, que es la primera ministra anterior a Boris Johnson, había estado en contra del Brexit, o sea, había estado en favor de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, así que su posición fue muy rara, ¿no? Porque ella tenía que impulsar el Brexit sin haber estado ya personalmente a favor. No sé si eso jugó demasiado en su contra, pero definitivamente era una situación extraña. Boris Johnson tenía dos virtudes, insisto, cierta popularidad en algunos sectores, había sido alcalde de Londres, y después que había hecho campaña en favor del Brexit. Con lo cual, de alguna manera, es como el candidato natural para suceder a Theresa May en 2019. A principios del 2020, como todos sabemos, llega la pandemia pone a la política en suspenso, llamémoslo así, ¿no? Es decir, si bien es necesario subrayar que la gestión sanitaria del Brexit, perdón, del COVID, de parte de Boris Johnson, dejó algunos puntos que desear. Entonces, por un lado también es una administración que va a ser recordada también por la pandemia, y esto obviamente, como muchos de ustedes ya saben, esto va a generar unos problemas posteriores porque se va a descubrir este año que, bueno, esto por supuesto trae alguna serie de reminiscencias locales, pero mientras estaba todo el mundo en cuarentena, había una serie de fiestas en Downing Street, que es la residencia oficial del primer ministro. Boris Johnson siempre cultivó una imagen de excentricidad, de incorrección política, que yo creo que le rindió frutos. Algunos trazan algunos paralelismos con Donald Trump, ¿no? Esta idea de medio antipolítica, aunque él no es propiamente antipolítica, ya digo, había sido alcalde de Londres, miembro del Parlamento, etc. Una pinta personal, un aspecto personal muy, muy particular, digamos, muy llamativo, como siempre parecía, estaba recién levantado, ¿no? Entonces iba a entrevistarse con la reina, parecía estar como muy desgarbado, etc. Y hacia fin de su mandato, digamos, claramente la percepción de la sociedad británica era un líder muy impopular, y sobre todo esta idea de que es una persona que carece de brújula moral, ¿no? Es decir, como dijo un político británico, una relación, parafraseando una famosa frase de la política británica, Boris Johnson tiene una relación errática con la verdad, ¿no? Es decir, un tipo con una vara moral, si se quiere, muy baja, muy, muy baja para el cargo. En relación a esto que veníamos hablando, en la pandemia, bueno, él tiene la pandemia, insisto, de algún modo pone en suspenso la política, pero hacia la segunda mitad del 2021 empieza a haber un cierto bajante de la popularidad de Boris Johnson, y sobre todo al interior de su partido empieza a haber una percepción de parte de varios miembros del Parlamento, del gabinete, de que el gobierno no tiene una dirección. Insisto, la pandemia tapa un poco esas cosas, ¿no? Pero después, cuando baja el agua, digo, bueno, el gobierno tiene que tener algo, y el gobierno de Boris Johnson no lo tenía. A principios del 2022, ya significativamente empieza a caer la popularidad, se le hace un voto de censura. Voy a volver sobre esto más adelante, muchos de ustedes posiblemente ya lo sepan, los politólogos, comparativistas, gente que sigue la política, pero el voto de censura es un procedimiento parlamentario por lo cual se le puede retirar la confianza al primer ministro y debe renunciar. Boris Johnson la pasa, pero 40% de su partido, en abril, junio del 22, el 40% de su partido vota en contra de él. Y la gota que rebalsa el vaso es un escándalo sexual, en el cual él nombra como asesor muy alto a Chris Pincher, a pesar de que se le había advertido que Chris Pincher tenía denuncias por mal comportamiento sexual, a casos de abuso, etc. El primer ministro Boris Johnson hace oídos sordos a esas advertencias y lo nombra. Cuando estalla el conflicto, Boris Johnson dice que él no sabía, pero después empieza a haber filtraciones de burócratas en los que empieza a ser evidente que Boris Johnson sabía que estaba nombrando a una persona como Pincher, con dudosas credenciales como Pincher, como un importante funcionario del gabinete, y eso produce las renuncias masivas de julio, que finalmente
terminan por voltear a Boris Johnson. Es bastante interesante porque conforme desde principios de año empieza a haber un run sobre la renuncia de Johnson, y Johnson resiste hasta el final. Johnson resiste hasta el final, que de hecho, bueno, ahora no sé si tenemos mucho tiempo, así que prefiero pasarlo, pero hay un video que es este, ¿no? Enough is enough, basta es basta, un propio diputado un miembro de su gabinete renunciando a su puesto en el gabinete, diciendo en el plenario, en el recinto de la Cámara de los Comunes, diciendo, bueno, basta, se acabó, o sea, Johnson, te tenés que ir, o sea, no puede seguir siendo esto así. Juan, Yo no sé, perdona que sí. me interrumpa. Si querés, tiempo tenemos. Vos si querés pasar el video, será... Bueno, paso el video, no sé, en general estas cosas a veces cuando uno las comparte no se escucha. A ver, vamos a ver si... A ver, ya empezamos los líos. Acordate de poner nada más que el tilde de ¿Se ve ahí la audio. pantalla? ¿Se ve la pantalla Sí. ¿Se ve el video, digamos? No. A ver, entonces tendría que... A ver, esperen un poquito, perdón por esto. No, estamos bien. Acá vamos a poner el video de Marras. Está en inglés, ¿no? Pero supongo que muchos de nosotros. And at some point, we have to conclude that enough is enough. I believe that point is now. I welcome the Prime Minister's public acknowledgement last night that matters could have been handled better in who he appointed and what was said about what he knew when. And I appreciated his kind and humble words and his humble spirit when I went to see him yesterday, and also the kind letter that he has sent to me. But I do fear that the reset button can only work so many times. There's only so many times you can turn that machine on and off before you realize that something is fundamentally wrong. Last month, I gave the benefit of doubt one last time. But I haven't concluded that the problem starts at the top. That is not going to change. I have concluded that the problem starts at the top, and I believe that is not going to change. And that means that it is for those of us in a position who have responsibility to make that change. I wish my cabinet colleagues well, and I can see they have decided to remain in the cabinet. They will have their own reasons, but it is a choice. I know just how difficult that choice is. But let's be clear, not doing something is an active decision. Bueno, volvemos a la presentación. Entonces, bueno, acá tenemos un ministro del gobierno, ¿no? Ministro del gobierno, miembro del Partido Conservador, que en el recinto frente a Boris Johnson, y acá otra para los que no están familiarizados con el funcionamiento de los sistemas parlamentarios, Boris Johnson es el primer ministro, con lo cual él es diputado, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver con la típica fusión de poderes en los sistemas parlamentarios. Johnson es diputado, por lo cual está sentado ahí, ¿no? Es el jefe de gobierno, está sentado ahí. Escuchando como su ministro le dice, bueno, basta es basta. Yo no sé si ustedes han visto una película ya un poco vieja que se llama la de Monty Python y el Santo Grial, una película bastante clásica de este troupe británica de humor, el Rey Arturo y el Santo Grial, perdón. En una escena de la película, el Rey Arturo llega a un puente y hay un caballero negro, el Black Knight, que le impide el paso, ¿no? Entonces, bueno, el Rey Arturo tiene que luchar contra el Caballero Negro para pasar el puente. Y entonces el Rey Arturo le corta un brazo al Caballero Negro. Entonces el Rey Arturo supone que, bueno, ya venció en ese duelo, que puede pasar. Y el Caballero Negro no, dice, yo todavía sigo vivo. Y empieza a luchar faltándole un brazo, con la otra espada, con la otra mano, ¿no? Con el otro brazo. Entonces el Rey Arturo le corta el otro brazo. Y cuando ya el Rey Arturo piensa que, bueno, obviamente ya venció el Caballero Negro le tira una patada. Bueno, o sea, solamente tiene dos piernas. El Rey Arturo le corta una pierna, después el Caballero Negro sigue luchando hasta que al final el Caballero Negro en la película queda como este torso nada más, y recién ahí, digamos, el Rey Arturo puede pasar. Es una escena cómica de la película, es una película cómica, pero es muy gracioso cómo el Caballero Negro sigue luchando a pesar de que le van quedando cada vez menos extremidades, ¿no? Entonces hasta el final queda este torso nada más. Boris Johnson es como el Caballero Negro, luchó realmente hasta el final, y de hecho se despidió diciendo hasta la vista baby, ¿no? Como esta idea de, bueno, yo voy a volver a ser,
primer ministro, o por lo menos espera. Pero bueno, hay muchos políticos que siempre piensan que fue solo el primer tiempo, ¿no? Que siempre puede haber un segundo tiempo. Muchas comparaciones se han hecho sobre las similitudes, ¿no? Entre Boris Johnson y Donald Trump, en el sentido del rol disruptivo, revulsivo, muchas veces que jugaron en sus propios partidos, pero la diferencia yo creo que el nivel de polarización en la política estadounidense es mucho mayor, con lo cual los votantes republicanos en Estados Unidos, que no están tan a favor de Trump, no tienen mucho lugar a donde ir, ¿no? Digamos, tienen que directamente votar al Partido Demócrata, y eso sería como ya básicamente cambiar las preferencias. En el caso británico, digamos, no existe tanta polarización, con lo cual, es decir, la pertenencia a los partidos, a diferencia de Estados Unidos, no está asociada también a factores raciales o religiosos, con lo cual la popularidad de Boris Johnson se redujo mucho más rápido que la de Trump, ¿no? Insisto, porque yo creo que en el caso estadounidense hay también la pertenencia o el voto a un partido está asociado también a una serie de características culturales, que en el caso británico no son tan así. Entonces, los votantes conservadores rápidamente abandonaron a Johnson, y Johnson se empezó a transformar en un peso para su partido, a diferencia de Trump, ¿no? Que Trump todavía sigue siendo un activo para el partido republicano. Acá hay una infografía bastante interesante que tomé de un cuadro que salió en la prensa británica. ¿Quién es típicamente el primer ministro británico, ¿no? Entonces, a partir de la codificación de todas las variables sociodemográficas de todos los primeros ministros británicos de la historia, no sé si lo pueden ver, digamos, pero acá dice, típicamente el primer ministro británico es un hombre blanco, un hombre que está en sus 40s y 50s, esto es en general inglés, en general aristocrático, aunque fíjense que en los últimos tiempos hay mucho más primer ministro que no proviene de una familia aristocrática, que estudió en una escuela privada, que fue a Oxford en su mayoría, en general conservador, aunque obviamente también hay Whigs, Tories, etc. Y fíjense una cosa también muy interesante, que llegó por primera vez al cargo de primer ministro sin haber ganado una elección, es decir, a partir de procedimientos partidarios, como en este caso, ¿no? Es decir, no a través de una elección general, sino a través de la discusión de liderazgo al interior del partido, porque recordemos, ahora el sucesor o la sucesora de Johnson va a ser primer ministro sin haber mediado una elección, Y esto hoy habla mucho, obviamente, de la política británica, del carácter social o de las variables sociológicas de la política británica, porque acá también uno que puede ver es cómo van cambiando esas variables, como los primeros ministros antes eran más aristócratas que ahora, etc. Pero esto es también bastante interesante porque el próximo primer ministro no va a ser que pasó la filmina, va a ser sociodemográficamente no común. ¿Por qué? Porque los dos candidatos que quedan, luego de las rondas de votación al interior del Partido Conservador, insisto por tercera vez, el que está decidiendo quién va a ser el próximo primer ministro es el Partido Conservador, que está votando, los diputados del Partido Conservador están votando quién va a ser su líder del partido, entre un hijo de indios, Rishi Sunak, y Liz Truss, que es una mujer. Entonces, el próximo primer ministro o va a ser un non-white, digamos, una persona no blanca, o una mujer, ¿sí? Estamos hablando de que en el sentido un poco mayor de diversidad en lo que es la historia británica. Sunak viene del gabinete económico, una persona con bastante popularidad, que apareció en los primeros planos políticos hace relativamente poco tiempo, cuando Johnson lo nombra ministro de Finanzas, que se envolvió en algún momento en un pequeño escándalo fiscal, digamos, su mujer evadía impuestos, así que eso, algunos preveían que eso le iba a costar puestos en el ascenso del Partido Conservador, pero no ocurrió. Y después Liz Truss, que vendría a ser el equivalente a la ministra de Relaciones Exteriores, que jugó un rol bastante importante en Ucrania, entonces tiene cierta popularidad desde ese lado. Y bueno, si me hacen apostar, yo creo que Rishi Sunak tiene un poco más de probabilidades, pero bueno, ya veremos. Liz Truss es tal vez más clásica, de los clásicos políticos conservadores británicos,
de los últimos años del siglo XX, ¿no? Es decir, es bastante libertaria, pero por ejemplo, bueno, fue pro-Brexit, estaba a favor de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, digamos, más parecía a Thatcher. De eso, en uno de los debates se vistió exactamente como Thatcher, que emula un poco el liderazgo de Margaret Thatcher de los 80. Ahora, hay que nombrar que el Partido, me parece importante decir que el Partido Conservador, bueno, digo, yo no... está atravesado por una serie de diferencias bastante importantes que entre dos sectores que en principio buscan como un canto más tradicional, un poco más socialmente liberal, etc. Y otra, la variante más populista, por llamarlo así, o más autoritaria, que sería la que de alguna manera apareció en los últimos años, producto también de la aparición del partido independentista británico, el UKIP, United Kingdom Independence Party, el de Nigel Farage, que es de alguna manera lo que motivó también el Brexit, ¿no? Es decir, apareció una serie de votantes conservadores muy en contra de Europa y insisto, más algo que podemos llamar populista, y bueno, entonces el partido de alguna manera está atravesado por esas diferencias. Theresa May y David Cameron tal vez sean más tradicionales, Boris Johnson es más esta línea más populista, ¿no? Hay un electorado escéptico, hay una serie de problemas obviamente económicos y sociales, algunos exógenos, ¿no? Es decir, la crisis en Ucrania, y otros autoinfligidos, ¿no? Es decir, el Brexit está calculado que va a tener un efecto sobre la economía británica. Faltan a menos 2 años para las próximas elecciones, con lo cual digo, bueno, el candidato que viene, cual ya sea Sunak o Truss, tiene que de alguna manera adecentar la posición del partido en vistas a la elección. Lo bueno es que la vara está muy baja. La verdad está muy baja, es decir, la censura ética de la población británica hacia Boris Johnson es muy importante y yo creo que cualquier persona más o menos decente en ese sentido puede hacer una diferencia. Como dije también, me parece una oportunidad también muy interesante de hablar sobre el funcionamiento del sistema británico, o sea, usar esto para hablar un poco del funcionamiento del sistema británico. Vos, Juan, decime cómo estamos de tiempo para no aburrirlos demasiado. Estamos perfectos de tiempo, así bueno, que dale. Perfecto. Una de las grandes particularidades, muchos de ustedes tal vez lo saben, a veces los países son célebres por algunas cosas, que Costa Rica no tiene ejército, nosotros no tenemos moneda, o ese tipo de cosas. Bueno, Gran Bretaña no tiene constitución. Es decir, a diferencia de muchos países donde hay una serie de reglas codificadas en un documento único, las reglas que de alguna manera administran, gobiernan la relación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la relación entre ellos, te basan en convenciones, reglas de comportamiento, etcétera, que no están codificados en un documento único, sino que son la evolución de una serie de prácticas consuetudinarias a lo largo de la historia, que de alguna manera fueron transformando a Gran Bretaña en una sociedad feudal, en algún momento del siglo XVII, XV, XVI, una muy lenta transformación, hasta una sociedad democrática liberal, fines del siglo XIX, más o menos, se consolida eso, ¿no? Entonces, digo, ¿dónde sale? Digo, ¿en qué se basa la Constitución no escrita? Por un lado, en estatutos, es decir, leyes del Parlamento que de alguna manera van delimitando, van sirviendo como reglas de comportamiento. Por ejemplo, las leyes del Parlamento de 1911 y 1949. Estas leyes del Parlamento son leyes en las cuales la Cámara de los Comunes, es decir, la Cámara Baja, limita el poder de la Cámara de los Lores. La ley del Parlamento de 1911 es una ley del Parlamento en la cual la Cámara de los Comunes dice la Cámara de los Lores no puede vetar la legislación, Y la ley del Estatuto, Statute, ¿no? El Parliamentary Act, de 1949 reduce a 1 año el periodo en el cual la Cámara de los Lores puede demorar una ley, ¿no? Entonces el sistema británico tiene 2 cámaras, la Cámara de los Comunes, donde históricamente se representaban las clases medias, burgueses, etc., y la Cámara de los Lores, como el nombre indica, la Cámara aristocrática. La Cámara de los Lores ha perdido su poder, existe, pero ha perdido completamente su poder, y esto no está escrito en la Constitución, está escrito en las leyes del Parlamento, son una ley, la del 11 y 49.
Después, obviamente, algunos abogados sabrán con más detalle esto que yo, ¿no? Pero el sistema británico es un sistema de no ley codificada a la Napoleón, a la continental, digamos, como hacemos en Argentina, que tenemos los códigos, etc., sino que es una especie de capas geológicas de reglas y costumbres, decisiones judiciales, etcétera, etcétera, que van determinando reglas de comportamiento, ¿no? El common law. Entonces, por ejemplo, la libertad de expresión. Bueno, en general por ejemplo, muchas constituciones latinoamericanas tienen una primera parte llena de derechos sociales, por ejemplo, derecho a la vivienda. Bueno, en Gran Bretaña eso no existe, pero existen documentos como el Bill of Rights de 1689, donde se van autorizando una serie de derechos y eso va quedando como parte del acervo, ¿no? Entonces, la libertad de expresión, el poder de hacer tratados, declarar la guerra, etcétera, disolver el Parlamento, son prerrogativas reales. Otra cosa que también esta Constitución no escrita reside en las prerrogativas reales, ¿no? Lo que se considera que son los derechos que todavía tiene el monarca, por ejemplo, a disolver el Parlamento o a declarar la guerra. Más allá de que el Parlamento, el monarca no las usa. O sea, en Gran Bretaña, el rey tiene, o la reina en este caso, tiene el derecho a disolver el Parlamento, pero obviamente solamente usa esos poderes en concordancia, en combinación con lo que le dice el primer ministro. Textos constitucionales me refiero a libros, manuales, en muchos casos que de alguna manera sirven como guía, interpretaciones judiciales. En Gran Bretaña no hay un sistema de revisión judicial como en las Américas, como en Argentina o Estados Unidos. La Corte Suprema puede juzgar la implementación de una ley, pero nunca puede declarar anticonstitucional una ley emanada del Parlamento, porque el Parlamento es completamente soberano. El Parlamento es completamente soberano. Convenciones, como por ejemplo el asiento real, el hecho de que el rey tiene que firmar las leyes, o por ejemplo el hecho de que el primer ministro sea miembro de la Cámara de los Comunes. Esto no está escrito en ningún lado, es una convención. Es decir, el primer ministro no puede venir de la Cámara de los Lores. Esta es una práctica que hasta fin del siglo XIX, era bastante común, ¿no? Un primer ministro que fuera lord, que fuera un varón o una cosa por el estilo. Lord Salisbury, por ejemplo, hasta bastante entrado el siglo XX, por ejemplo, pero ya desde un tiempo a esta parte ya no se permite. Entonces, por ejemplo, cuando Alec Douglas Home, la reina le pidió que forme gobierno, en la década del 60 tuvo que renunciar a su cargo en la Cámara de los Lores, su peerage, ¿no? su cargo hereditario. Entonces ya es una convención. No está escrito en ningún lado, es una convención. O sea, no puede venir, el primer ministro no puede ser un lord, tiene que ser un diputado de la Cámara de los Comunes. Y por supuesto, hasta hace algunos años, hasta hace poco, y va a continuar por unos años más, pero después se irá desprendiendo, el acquis communautaire, es decir, todas las regulaciones de la Comisión Europea, que obviamente, como Reino Unido parte de la Unión Europea, también obviamente se tenía que atener, pero eso se irá desprendiendo de a poco. ¿Y cómo se llega a esto? A esto se llega porque, insisto, esto que yo mencionaba hace un rato, es una larga historia de muchos siglos de evolución de una sociedad feudal a una sociedad democrática representativa. Hay una serie de mojones históricos que es como que de a poquito van corriendo, es como que yo tenga un límite, ¿no? una barrera, y la voy corriendo de a poquito. Cada siglo que pasa se va corriendo un poquito más, se van expandiendo los derechos civiles, los derechos políticos, incluso los derechos sociales en el siglo XX. Y lo que empezó como una sociedad feudal, una sociedad monárquica, monarquía absoluta, incluso fin del siglo XV, etcétera, los Tudor, etcétera, se va transformando en una sociedad representativa democrática. Y de hecho Gran Bretaña es la cuna de la democracia moderna. Es decir, en general, muchos de nosotros, o se escucha mucho, ¿no? La democracia la inventaron los griegos, pero en realidad la democracia como la conocemos hoy, es decir, el proceso representativo de instituciones representativas, es un invento inglés de los siglos XVII y XVIII. Si un griego se levantara hoy y viera, un griego del siglo V, ¿no? Del siglo V antes de Cristo, Pericles, esta gente, se levantara y viera lo que hacemos hoy en muchas partes del mundo, no se sentiría identificado, porque ellos no hacían eso. Y hay una cosa adicional, que es que muchos piensan que la democracia como la que tenemos hoy en muchas sociedades occidentales es la adaptación a los tiempos modernos de lo que hacían los griegos, pero eso tampoco es verdad, porque en realidad en el proceso de surgimiento de las instituciones democráticas británicas, incluso estadounidenses después, el modelo griego no sirvió de referencia. Si en ningún momento la gente pensó, bueno, a ver cómo hacían los griegos este tema y tratemos de adaptarlo. Fue un proceso completamente separado. Entonces la democracia como la conocemos hoy es un invento inglés.
que tiene que ver con, insisto, progresivo, muy lento, expansión de las fronteras de derechos civiles, políticos, etc. Esto empieza en el siglo XIII, la Carta Magna, muchos de ustedes habrán escuchado hablar, del rey Juan sin tierra, el rey Juan, que en la ausencia de su hermano Ricardo I, Ricardo Corazón de León, que se había ido de los cruzados, era un rey bastante despótico, por lo menos ese es el relato habitual. Los varones le hacen firmar un documento por el cual el rey se compromete a preguntarles antes de levantar impuestos, ¿no? Ya estamos hablando de una primera restricción al poder real. Antes de levantar impuestos, de recaudar impuestos, vas a preguntar, no vas a empezar a volver a cobrar impuestos. Simón de Montfort, un noble francés, en realidad del siglo XIII, que le pone límites también al rey Enrique, y que de hecho es el primero que convoca a los comunes, es decir, llama para que sean parte de algunas decisiones a los burgueses, es decir, ya no a los burgueses, o sea, nace la Cámara de los Comunes, En el siglo XVII, la Guerra Civil, ahí la foto no me quedó muy, muy perfecta, donde el rey Carlos y el parlamento, que ya empieza a representar los intereses burgueses y comerciales, entran en guerra y gana el parlamento, porque otra historia hubiese sido si hubiese ganado el rey, pero gana el parlamento, Carlos le cortan la cabeza. Y desde entonces el rey no puede entrar a la Cámara de los Comunes, ¿no? Porque lo que dio inicio a la Guerra Civil Inglesa fue Carlos I de Inglaterra entrando a la Cámara de los Comunes a pedirle a la Cámara de los Comunes que apruebe su nuevo impuesto. Así que como perdió, desde entonces el monarca no puede entrar, tiene el acceso prohibido a la Cámara de los Comunes. La Revolución Gloriosa, cuando, en parte por motivos religiosos, porque Jacobo II era católico, y entonces varios sectores en la vida inglesa, digamos, temían una nueva dinastía católica, lo obligan a renunciar e invitan a la hermana de... la hija de Jacobo, María, a que reine con su marido Guillermo de Orange, ¿no? Entonces los holandeses, en realidad Guillermo era neerlandés, ¿no? Entonces Guillermo de Orange invade Gran Bretaña y reina junto con su mujer, los famosos Guillermo y María, la Revolución Gloriosa, de la cual viene después el Bill of Rights, ¿no? La codificación de los derechos civiles, ¿no? Libertad de expresión. Un tema clave, la aparición del primer ministro. Es decir, hasta cierto punto, hasta el siglo XVIII, el rey tenía, bueno, digamos, un parlamento que había sido originariamente un cuerpo de asesores reales. En algún momento, cada vez los sectores que pedían acceso al poder, ¿no? que por motivos fiscales, por ejemplo, esta idea de si me vas a cobrar impuestos, dame representación, empiezan a pedir acceso a... yo también me quiero sentar en el Parlamento cada vez fue expandiéndose, y en algún momento el Parlamento se transformó en la caja de resonancia de las diferencias políticas al interior del país. Es decir, empezó a haber bandos, empezó a haber partidos. Y hasta ese momento, el rey, que nombraba a sus ministros, empezó a darse cuenta de que la mejor manera de lidiar con el Parlamento era nombrar al líder del partido con más miembros en el Parlamento, nombrarlo su primer ministro. O sea que en realidad ahí, si se dan cuenta, acá hay una cosa muy sutil, que es que cambia el sentido de la dirección de la agencia. Es decir, hasta ese momento el rey nombraba a alguien de su confianza para que lidie con el Parlamento. Pero a partir de Robert Walpole, que es este que ustedes ven acá, en 1721, a partir de Robert Walpole cambia la cosa. El rey ya no nombra una persona de su confianza para lidiar con el Parlamento. Nombra al líder del partido con más miembros en el Parlamento como su primer ministro. Es decir, se da cuenta de que la manera más eficiente de lidiar con el Parlamento es nombrar al líder del partido con más miembros como su primer ministro. Y esto cambia la dirección de la causalidad, de la agencia, porque para ese momento es los partidos que están representados en el Parlamento son los que empiezan a gobernar. Ya el primer ministro no es un nombramiento del rey, es un nombramiento del Parlamento. Ya deja de ser el enviado del rey en el Parlamento, es el enviado del Parlamento frente al rey. Y después, obviamente, la primera gran reforma electoral, 1832, cuando se expande el sufragio, se empieza a expandir el sufragio. La primera gran expansión del sufragio en Gran Bretaña en 1832, en un momento cuando ya puede empezar a votar cada vez más gente, y esto va a terminar en 1918 con el voto femenino. Entonces acá hay una cosa muy interesante, ¿no? El primer ministro, cómo aparece en esta evolución que yo marcaba, es en un proceso de expansión progresiva de derechos civiles primero, políticos después y sociales después. El primer ministro pasa a ser una figura central. El primer ministro no aparece
apenas aparece mencionado en las leyes británicas. Así que en realidad es una institución informal, ¿no? Ahí digo el número 10 porque number 10 es el metónimo que se usa habitualmente para hacer referencia al primer ministro, ¿no? En relación a la dirección, 10 Downing Street. En principio era, bueno, insisto, este cargo que el rey tenía para lidiar con el Parlamento y se transformó, aunque no está escrito en ningún lado, es una evolución natural, es una institución informal, se transformó en la figura más poderosa del sistema político británico. Este es Robert Walpole, hasta ahora la persona que más tiempo estuvo como primer ministro, y además el primero. Y entonces esto nos va llevando a esta evolución, esta expansión de derechos civiles, políticos, sobre todo civiles y políticos, en el siglo XVIII y XIX, a la consolidación del sistema parlamentario que después sirvió de imagen a muchos otros sistemas parlamentarios en Europa, sobre todo, y en ex colonias británicas alrededor del mundo, que lleva a estas particularidades, ¿no? Es decir, bueno, es un poco, algunas cosas ya dije acá, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto es un proceso que no es popular en el sentido de está convocada la ciudadanía. Es decir, el sucesor de Boris, o sucesora de Boris Johnson no va a ser refrendado por la ciudadanía, va a ser una decisión interna del Partido Británico. ¿Y por qué pasa eso? Porque el Partido Británico tiene, de acuerdo a las elecciones del 2019, mayoría en la Cámara, con lo cual tiene capacidad de nombrar al primer ministro. Con lo cual, Boris Johnson renunció a ser primer ministro y a ser jefe del Partido Conservador. El Partido Conservador elegirá a otro líder y como tiene mayoría en la Cámara, lo nombra primer ministro directamente. No hay ninguna convocatoria popular, ¿no? Que es una cosa muy interesante, ¿no? Entonces, algunos critican esto, a una gente le parece como muy poco democrático, como la figura más importante va a ser elegida no mediante el voto. Pero bueno, así funciona este sistema. Algunas cosas acá yo ya las dije. Porque básicamente todo este proceso de evolución a una sociedad representativa, que implicó la pérdida de poder real del rey, la aparición de una figura como el primer ministro, la aparición de la soberanía parlamentaria por encima del monarca, por todo lo que vimos, ¿no? La Revolución Gloriosa, la Guerra Civil, lleva al sistema parlamentario. El Parlamento es completamente absoluto, es completamente soberano. El Parlamento es el órgano soberano por encima. Es decir, los gobiernos duran mientras dure la confianza que el Parlamento le da a los gobiernos. El Parlamento es soberano. El monarca tiene un rol simbólico, tiene prerrogativas reales, como vimos, debe dar el asiento real, inaugura la Cámara, el periodo de sesiones, en principio es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero todos esos poderes son poderes formales y no reales. Son poderes formales y no reales. Y acá empieza a aparecer, en realidad, una cosa muy interesante que es cuando hay un partido que tiene mayoría en el Parlamento, ese partido forma gobierno, y eso quiere decir que ese partido se reparte los puestos en el gabinete, y el gabinete se transforma en el primer ministro y su gabinete en el actor clave de la política británica, the cabinet. Es decir, el primer ministro y sus ministros son el cuerpo central de la política británica. Es responsable ante la Cámara de los Comunes. Si la Cámara de los Comunes lo quiere sacar, el gabinete renuncia, pero tiene el monopolio de la actividad gubernamental. Es decir, las leyes en el Parlamento, en el sistema británico, son las leyes que el gabinete decide que se va a discutir. Es decir, el Parlamento, más allá de que es soberano, no tiene ningún tipo de capacidad de discusión de proyectos por afuera de lo que es la orden del día que el gabinete manda. Entonces el gabinete pasa a ser el eje central. Hay un famoso constitucionalista británico llamado Walter Bagehot, que escribió este libro muy conocido, The English Constitution, donde él habla del sistema británico como el secreto eficiente. El secreto eficiente de la Constitución inglesa, que no existe escrita, digamos, puede describirse como la unión estrecha, la fusión casi completa de los poderes ejecutivo y legislativo. Ese nexo de unión es el gabinete, porque el gabinete está apoyado por una mayoría parlamentaria y es el órgano ejecutivo. Con lo cual se terminan fusionando el ejecutivo y el legislativo. Nada de peleas, no tengo mayoría en el Senado, esas cosas que le pasan a los sistemas presidenciales. No pasa, es el secreto eficiente. Entonces acá hay una cosa interesante, que es que al interior de la política británica, y prometo que estoy terminando, no sé si vieron en el video que vimos hace un ratito, se veía una imagen de la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Comunes es estos dos rectángulos donde están el gobierno. Está el partido que tiene mayoría en el Parlamento, que es el gobierno, y el partido que no tiene mayoría de escaños, que es la oposición, obviamente.
Dentro del gobierno está el liderazgo del gobierno, que son aquellos ministros que tienen funciones en el gabinete. Recuerden que el primer ministro y los ministros son diputados, han sido elegidos como diputados. El liderazgo del partido que tiene más bancas en el Parlamento es el gobierno. El gobierno. Entonces, durante el periodo entre elecciones, la oposición, acá está la oposición, los frontbenchers, además se llama, bueno, ahí aparece escrito, ¿no? Backbenchers y frontbenchers, porque básicamente hace referencia a dónde se sientan. Si recuerdan el video que vimos hace un instante, Boris Johnson está sentado en la primera fila, porque es esto, ¿no? Es esta persona de acá. Entonces, acá hay una cosa muy interesante, que es que entre elecciones, la oposición lo único que tiene es tiempo y buenos argumentos, pero no tiene ninguna capacidad de influir en el proceso gubernamental. Ninguna. ¿Por qué? Porque no tiene mayoría. Y las decisiones las toma el gabinete, apoyadas por la mayoría legislativa del partido oficialista. La oposición no tiene más que buenos argumentos, insisto, y tiempo. Todas las semanas hay algo que se llama question time, que es cuando la oposición le hace preguntas al primer ministro y el primer ministro responde, pero en realidad eso es por la galería, es para que salgan los medios, para que la gente vea qué buena que es la oposición haciendo preguntas, son como interpelaciones, pero no tienen ninguna influencia sobre uno real. La relación clave en la política británica no es gobierno-oposición, este puente de acá, como podría ser en Argentina, por ejemplo, que cuando el gobierno tiene mayoría tiene que hacer alianzas. Eso en Gran Bretaña no pasa. La relación clave es entre el gobierno y sus propios diputados. Porque en el momento en que tus propios diputados te sacan el apoyo, te tenés que ir. Como le pasa a Boris Johnson ahora. Como le pasa a Boris Johnson ahora. Como le pasó a David Cameron, como le pasó a Theresa May, y ahora es el tercer primer ministro consecutivo que renuncia porque su propio partido le quitó el apoyo. Como le pasó también a Margaret Thatcher en 1990. Algunos lo habrán visto en la peli con Meryl Streep, donde eso es lo que pasa. Meryl Streep renuncia, no porque pierde una elección, no porque la oposición le bloquea la legislación. Margaret Thatcher renuncia porque su propio partido la deja de apoyar. Ahora no sé cómo se va a pasar, ahí. Entonces hay un proceso muy claro de delegación del electorado hacia la Cámara de los Comunes, hacia el gabinete y después hacia la burocracia. Voy a adelantar un par de filminas sobre la burocracia. Les quería recomendar una serie de televisión que es maravillosa, que se llama Yes Minister, que es típico humor británico en el que se parodia la relación entre un ministro, que es un político, y la burocracia, que son profesionales, ¿no? Entonces, Gran Bretaña tiene una de las burocracias más profesionales del mundo, lo que se llama como Whitehall, por la calle donde se ubican casi todos los ministerios. Entonces, claro, los burócratas son tipos que están hace años. En cambio, el primer ministro que llega, digo, bueno, te nombraron un ministro de trabajo. Bueno, no sabes nada, en realidad el que sabe es el burócrata. Entonces, esta serie parodia esa dinámica porque llega el ministro de trabajo y dice, vamos a hacer esto. Y los burócratas le dicen, si es ministro, ¿cómo no? Por supuesto, sí señor, vamos a hacer eso, como usted diga, pero al final los burócratas, que son los que saben cómo se hace el negocio, son los que mandan. Entonces, para ir cerrando, Gran Bretaña es la cuna y es un sistema parlamentario por antonomasia. El jefe de Estado es este monarca, que antes era el monarca absoluto y eso fue perdiendo poder, quedó como una figura decorativa, pero el que gobierna en realidad es el jefe de gobierno. Entonces, en los sistemas parlamentarios, y en Gran Bretaña en particular, el jefe de Estado y el jefe de gobierno son figuras separadas. Hay una reina y hay un primer ministro. Esto no pasa en Estados Unidos, no pasa en Argentina, que son sistemas presidenciales. Algunos países europeos que perdieron sus monarcas en el periodo de entreguerras típicamente, tienen jefe de Estado elegidos democráticamente, pero también está separada. También está separado el cargo de jefe de Estado y jefe de gobierno. En Italia, por ejemplo, como en Alemania, hay presidentes y hay primeros ministros. En Italia está Draghi, que renunció, pero está Mattarella, que es el presidente. Bueno, en general también son figuras simbólicas. La elección democrática es solo del poder legislativo. Es decir, el primer ministro no se elige. El primer ministro es el líder del partido que más escaños tiene en el Parlamento. Pero no hay elección directa al primer ministro. Por eso, en parte, en este momento, no hay una elección a ver quién es el sucesor de Boris Johnson. Es una elección al interior del Partido Conservador. Todo gobierno necesita confianza del Parlamento, y en el caso británico de tus propios miembros, y la idea del mandato flexible. El gobierno dura mientras mantenga la confianza. Si sos Margaret Thatcher, puedes estar 11 años. Si sos capaz de ganar elecciones que mantengan tu mayoría parlamentaria, estás 11 años. En otros países parlamentarios pasa lo mismo. Merkel, por ejemplo. Ahora, Johnson duró 3 años. Bueno, no pudo. Acá vemos, por ejemplo, los últimos 3 que han
han renunciado por falta de apoyo de su partido. Y cierro con esto, digo, para que vean esto está solamente, lo saqué de un manual, está solamente actualizado hacia el 2002, lo tendré que actualizar, pero bueno, hay cosas que hay que hacer. Pero fíjense la cantidad de primeros ministros que llegan a ser primeros ministros como resultado de negociaciones intrapartidos. Algunos, por ejemplo, Churchill, digamos, llegan, por supuesto, al gobierno después de ganar elecciones. Pero muchos llegan, insisto, por procedimientos parlamentarios, como le pasó a los últimos que no aparecen acá. A Gordon Brown, David Cameron sí llegó después de una elección, pero por ejemplo Theresa May o Boris Johnson llegaron al cargo luego de procedimientos parlamentarios, no luego de una elección. Así que creo que me excedí más de lo que tenía, pero entonces en conclusión estamos frente a un proceso suavizado de sucesión gubernamental en un contexto que es difícil, sin duda, por el Brexit, por la pandemia, por la inflación, por Rusia, por el problema del gas, pero que yo no diría que es una crisis en el sentido política, como pueden ser en los sistemas presidenciales, las sucesiones presidenciales. En los sistemas presidenciales como Argentina o como Estados Unidos, en Estados Unidos no fue muy común, pero por ejemplo el Watergate, la sucesión del jefe de gobierno, en este caso jefe de Estado también, entre elecciones es muy problemática. Hay marchas, tiene que renunciar a Alfonsín, de la Rúa, Nixon. Acá es muy suave, es un proceso muy suave. Y creo que ilustra, insisto, todo esto que estuvimos conversando hasta recién, el funcionamiento del sistema británico, la acumulación de experiencias y sus peculiaridades. Así que, bueno, les agradezco muchísimo su tiempo, su atención, y podemos seguir conversando un ratito. Espero no haberme extendido demasiado, Juan. No, excelente, y todo el repaso constitucional rápido, la verdad que nos vino muy bien a todos. Tengo un montón de preguntas, así que voy a ir directo a las preguntas de la gente directamente, que es por lo cual armamos todas estas sesiones. Creo que algo dijiste, sin embargo, por ahí la pregunta apunta a algo un poco más específico. Si vos sabés por qué vías puede influir la corona en las decisiones cruciales para el país, como el Brexit o políticas esenciales para el gobierno. Creo que la respuesta es que no hay vías, pero bueno. No hay, a ver, vías, el monarca tiene poderes formales, pero no son reales. Por ejemplo, tiene que firmar las leyes. La última vez que un monarca no firmó una ley fue en el siglo XVIII. O sea, hace años que el rey firma todo lo que le mandan. Si alguno de ustedes está familiarizado con The Crown, la serie de Netflix, son las famosas cajas rojas que le llegan a la reina, que ella agarra la caja roja y ella en realidad, y en este caso la reina Isabel es una persona muy atenta, lee todo, le mandan todos los días, le mandan los reportes parlamentarios de lo que se discutió del gobierno, lee todas las leyes, sabe muchísimo, pero firma todo. Ahora, ¿dónde puede influir? En el 1 a 1 con el primer ministro. Es decir, el primer ministro y el monarca se encuentran durante el periodo regular de sesiones todas las semanas. Se encuentran todas las semanas donde el primer ministro le informa a su majestad del curso del gobierno. Ahí también hay una cosa muy interesante, que es lo formal oculta lo real, porque en lo formal es básicamente el rey, o la reina en este caso, que le está preguntando a su primer ministro, che, ¿cómo va el gobierno? Porque ha sido nombrada por ella. Pero en realidad es al revés, ¿no? Es decir, ella, el rol pasivo acá lo tiene la reina. Y la reina ahí tiene la posibilidad, y esto también es una convención, es una práctica de asesorar, dar su opinión sobre lo que está pasando. Esas conversaciones son secretas, no queda registrado. Algunos primeros ministros en sus memorias hablan de lo informado que siempre estuvo la reina Isabel y cómo a veces ellos han seguido los consejos de la reina. Por ejemplo, Margaret Thatcher reconoce que ella muchas veces le prestaba atención a lo que la reina le decía en algunos casos puntuales. Le prestaba atención. O sea, es una capacidad de influencia informal, si se quiere, que es, insisto, en las reuniones en el 1 a 1, donde la reina le dice, mira, a partir de mi experiencia, todo me indica pensar que esto no es el camino más adecuado, o sí. Entonces, la reina asesora. Bien, Maxi dice, es una pregunta seminario, así que, pero vamos a ver, ¿qué puede decir de la política exterior implementada en el mandato de Johnson, en el marco del Brexit, de Britain Goes Global? ¿Qué significó la revisión integrada de seguridad, defensa, desarrollo y política exterior en este marco? Y la pregunta que me resulta más interesante, también porque
nos pone de cara al futuro. Una cuestión interesante es que los afiliados, vamos a llamarlos afiliados del Partido Conservador, desde ahora hasta el 2 de septiembre tienen abierta el periodo de votación y vamos a saber el 5 de septiembre al mediodía, hora británica, quién es el nuevo líder del partido. Entonces la pregunta es básicamente qué significó esa política exterior de Boris Johnson y si pesa algún cambio en el caso de Rishi Sunak o Elizabeth Truss en ese sentido. Si me permitís, les recomiendo a todos que busquen hoy un editorial en el Financial Times, donde el Financial Times tomó partido por Rishi Sunak. Básicamente dijo que Elizabeth Truss es la candidata de la continuidad es Boris Johnson, mujer y más prolija, básicamente. Así que, Juan. Mira, yo tengo que admitir que no soy un experto en cuestiones de seguridad internacional. Bueno, vos, Juan, sos realmente un experto. Sí puedo decir de lo que yo sé es que en general ha tenido la política exterior de Boris Johnson cierto tufillo un poco más nacionalista. Creo que es bastante esperable, digamos, luego de que básicamente su mandato era salir de la Unión Europea. Hay bastantes puntos de continuidad de algunos temas que yo más o menos repaso, que por ejemplo, digamos, la relación especial con Estados Unidos, en general también se enmarcó en la línea europea en relación al conflicto en Europa del Este, por ejemplo. Digo, sí ha trascendido que el Reino Unido, por ejemplo, es uno de los principales, en este momento, entrenadores de tropas ucranianas, etc. Pero en cuestiones globales de seguridad, digamos, tengo que pasar la pregunta porque no sería capaz de identificar algo muy peligroso. Me voy a permitir yo 2 segundos solamente para hacer una respuesta complementaria. Digamos, la idea de Gran Bretaña, la diferencia entre Sunak y Elizabeth Truss, por ejemplo, tiene que ver con hasta dónde llevar el presupuesto de defensa, por ejemplo. Sunak dice que en los próximos 5 años lo quiere llevar al 2.5%, Elizabeth Truss al 3%. Hay una diferencia clave en materia de migraciones. En materia de migraciones hay una diferencia en cómo solventar un programa que tiene que ver con la deportación o el reacomodamiento de los migrantes de Ruanda, digo, para que uno tenga una idea. Repito, a aquel que le interesa, en breve les copio el link al artículo que salió hoy en Financial Times en relación a quién es Elizabeth Truss para el Financial Times. Realmente una columna de opinión demoledora sobre ella. Pero avanzando, Emilio Ferreira, que me parece que le gusta levantar apuestas, dice lo siguiente: Juan, excelente la charla, muchas gracias. Me gustaría hacerte una consulta. Creí escuchar que dijiste que si tuvieras que apostar tu dinero, estarías con Rishi Sunak. Lo que pasa es que Juan es alguien que cree en la solvencia fiscal, así que y eso es lo que cree Rishi Sunak. Sin embargo, los bookmakers favorecen a Liz Truss. ¿Cuál es la razón por la cual vos crees que Rishi Sunak tiene más probabilidad de ser primer ministro? Y de paso, el tracker de The Economist también favorece a Truss por sobre Sunak. Lo único que agrego es que el Financial Times se decantó por Sunak. Así que Juan te deja la respuesta de las apuestas, a ver si ganamos o no ganamos. Pero no es contrario, porque una cosa es que se manifieste quien querría que sea y otra cosa es quien cree, digamos, que las apuestas le dan. Yo creo, mi impresión es que luego de la experiencia Johnson, el Partido Conservador se va a inclinar por alguien un poco más mainstream, para usar la palabra, ¿no? Es decir, Liz Truss, un poco como decías vos, Juan, recién, tiene como esta faceta a veces un poco más exótica, es económicamente un poco más exótica. Sunak me parece que se alinea más con... Y me parece que además Sunak está más alineado con el establishment del Partido Conservador. Ahora, bueno, es una apuesta. Yo creo que Liz Truss es un poco más popular tal vez en algunos sectores. Mi intuición es que Sunak es más propio del establishment del Partido Conservador. Eso es lo que yo diría. Y que luego de Johnson eso juega un rol, digamos. Luego de Johnson eso juega un papel, me parece a mí. Muy bien.
Veremos qué pasa el 5 de Veremos septiembre. qué pasa. Yo he perdido montones de apuestas, así que bueno, no sería la primera vez. Aclaro que lo que hay que apostarle a Juan son unas excelentes albóndigas que hace, que realmente vale la pena. Va por ahí la apuesta. Sí, me gusta cocinar, así que bueno. Horacio Bermúdez, que te había preguntado lo de la corona, él dice, entendí que el rey no puede ingresar a la Cámara de los Comunes, lo tiene prohibido. Solo puede hacerlo cuando se abren las sesiones del Parlamento. No, puede entrar a la Cámara de los Lores. Va a la Cámara de los Lores. Ok, perfecto. Sí. Cuando hace la famosa apertura de sesiones, que la reina llega en carruaje, ella se va directamente hacia la Cámara de los Lores. No puede entrar a la Cámara. Y pregunta si sabes cuál es el significado de los elementos que se encuentran sobre la mesa de la Cámara de los Comunes. El libro, los cetros. No. Debe ser algo simbólico, tipo se abre la Yo te ayudo con sesión, el poder algo. real, pero yo creo que no recuerdo. Si lo supe alguna vez, no recuerdo. Exactamente. El cetro, cuando está el cetro para que sesionen, tiene que estar el cetro. Si no hay sesión, no está el cetro. El cetro lo que simboliza es que están haciendo una sesión on behalf of Her Majesty's Government. Así que representa la autoridad de la reina o del rey justamente en ese aspecto. Y los libros no lo recuerdo en este momento, pero te lo debo para la próxima. Imaginé que el cetro era algo de eso. Sí. Y con respecto a la sesión de los miércoles, que dijiste que vale la pena mirarlo, como vos dijiste, es un acting, pero es un acting muy interesante porque están puesta en escena que discuten, pelean como si estuvieran a punto de agarrarse a las piñas, vamos a decirlo en castellano. Sí. Pero en realidad ahí en el piso hay una línea blanca que marca las distancias seguras, que era la época cuando los comunes iban con sus espadas y tendían a ponerse, a enojarse y a blandir sus espadas, y eso era como una regla de seguridad para que justamente no se lastime nadie. Pero la verdad que vale la pena ver una sesión del Parlamento Video, porque es sumamente entretenida desde el punto de vista de la simbología, pero también de los mensajes que se están mandando justamente por esto que decía Juan, de que todo va en el apoyo que uno tiene en el Parlamento. Paso a Claudia Estela, se me pasó, ahí está. En base a las conocidas ansias monárquicas de las papas, ¿cómo verían la aplicación de ese funcional equilibrio aplicado a la Argentina? La verdad que no sé si entiendo bien la pregunta, Juan, si no le pido a Claudia que nos lo aclare por escrito. La verdad es que me parece que necesitas, se ha hablado mucho en los 80, cuando Argentina transita a la democracia, se habló mucho de que los sistemas parlamentarios son más estables que los sistemas presidenciales. Los sistemas presidenciales tienen esta rigidez del mandato, o sea, elegís a alguien por 4 años y a veces el ciclo político se terminó, te das cuenta de que se terminó y hay que hacer lo posible para aguantar. Bueno, algunos en Argentina están pensando eso, ¿no? Es decir, bueno, falta 1 año y medio, es un montón de tiempo, y el presidencialismo un poco te obliga a eso, lo tenés que sacar por mecanismos casi que dramáticos, ¿no? Una revuelta popular o un juicio político, por ejemplo, que son como eventos muy dramáticos, mientras que, como muestra la renuncia de Draghi en Italia, o muestra el caso de Boris Johnson, digo, aquí esto ocurre sin violencia, no sin tensiones, pero quirúrgicamente, etc. Entonces, en un momento se discutió mucho, incluso Alfonsín, por ejemplo, en Argentina, albergó sueños parlamentarios, muy asesorado por Carlos Nino, un jurista argentino muy conocido, que era un asesor de él, y que también insistía por el pasaje del sistema parlamentario. Todavía hay en algunos sectores de la política argentina se discute eso. Duhalde alguna vez lo dijo, el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, por ejemplo, era uno de los grandes también defensores de la Argentina pasar a un sistema parlamentario, Antonio Cafiero, etc. De hecho, todavía no respondí la pregunta, pero de hecho la Constitución del 94 incorpora, por presión o a instancias del radicalismo, mecanismos, digamos, que de alguna manera buscaban una especie de flexibilización del presidencialismo argentino y una especie de parlamentarización, pero fracasó, que es el jefe de gabinete. El jefe de gabinete, hoy muchas veces nos olvidamos de eso, pero el jefe de gabinete puede ser censurado por el Parlamento. O sea, el Parlamento puede votar la destitución del jefe de gabinete en Argentina,
Y eso originalmente se creó como una posibilidad de que un gobierno en crisis pudiera nombrar a un jefe de gabinete que tuviese apoyo parlamentario. Pero eso, bueno, obviamente por razones que no vienen al caso, nunca funcionó. Mi impresión es que en general se pone mucha expectativa en cambios institucionales, y los cambios institucionales no explican tanto los devenires de un país. Obviamente tienen influencia sobre un montón de cosas. El sistema británico es una acumulación de experiencias históricas que uno puede remontar al siglo XIII, ¿no? Es decir, a la Carta Magna, 1215, los límites al poder real, etc. No deberíamos soñar que si Argentina pasa a un sistema parlamentario, rápidamente nos transformamos en un sistema virtuoso como el británico o una cosa por el estilo. Eso no es así. Y después necesitas un tipo particular de partidos políticos, más disciplinados, más cohesionados. Argentina se parecería más a Italia si fuese un sistema parlamentario. Italia también es un sistema parlamentario, pero bueno, los primeros ministros duran 11 meses, siempre hay una rotación, nunca se ponen de acuerdo, porque necesitas para que funcione como funciona en Gran Bretaña, necesitas partidos, pocos partidos. Gran Bretaña tiene pocos partidos, eso se está desarmando un poquito ahora, pero históricamente tuvo pocos partidos. Y muy disciplinados, muy disciplinados, salvo ahora que votaron en contra de Boris Johnson, pero en general muy disciplinados. Entonces yo creo que es una aplicación muy improbable, diría yo, muy improbable, y no funcionaría como creemos que funciona el británico. Yo te diría, ahí hay una pregunta, la de Claudia que continúa, es que decía que la pleitesía del Parlamento argentino dudosamente haría renunciar a su representante. Creo que ahí la contestaste. Hay dos preguntas que te quiero unificar. La pregunta es si más o menos, la pregunta de Daniel Audkerk es ¿solo 2 partidos? La respuesta es que no, hay muchos más partidos en el Reino Unido. Hay más partidos. Exacto, sí, digo, el Partido Laborista, el Conservador, el Partido Nacionalista de Escocia, el UKIP, etc. Es un sistema multipartidista. Ahora es más multipartidista que antes. Históricamente eran solamente 2 partidos, con probabilidades reales de formar gobierno, ¿no? Que era el Partido Conservador y el Partido Laborista, que reemplaza al Partido Laborista a los Whigs en algún momento en la década del 10. Ahora, con el surgimiento de los nacionalismos, aparecieron con más fuerza algunos partidos que hoy son bastante importantes en la Cámara de los Comunes, por ejemplo, el Partido Escocés, como decías vos, Juan, etc. Históricamente siempre estuvo el Partido Liberal Demócrata, el tercer partido histórico británico, pero siempre fue muy perjudicado por el sistema electoral, ¿no? Un partido que tal vez podía sacar 15% de los votos y obtener 6% de las bancas, cosas por el estilo. Perdón, Juan, bien. No, por favor. Es acerca de tu conocimiento, yo trato ahí de complementar lo que sé. La Cámara pregunta si hay algún sistema similar al británico en otro país. Hay sistemas parlamentarios que sirvieron de inspiración, que el modelo británico de alguna manera sirvió de inspiración, que tuvieron desarrollos más o menos paralelos en los Países Bajos, por ejemplo. Los Países Bajos también históricamente tienen una larga tradición de libertad y de ponerle límites al poder del monarca, etc. Y después la mayor parte de los países europeos son sistemas parlamentarios. La diferencia es que está mucho más codificado en constituciones escritas, por ejemplo. Todas estas prácticas, el sistema británico tiene como la particularidad de esto que son como convenciones históricas, ¿no? Pero Alemania, Italia, España son sistemas parlamentarios. Insisto, pero más mecanizado, ¿no? Más mecanizado, no tienen como este acervo casi cultural, diría yo, que tiene Gran Bretaña. Yo ahí te agrego otra pregunta, que es, ¿cuál es la importancia del Comité 1922 dentro del Partido Conservador? Pregunta Verónica Carrizo. El Comité 1922 es como una especie de bloque interno, un grupo parlamentario del Partido Conservador, que son todo lo... Bueno, la respuesta, un poco hablamos de eso en la conversación, es muy importante porque, insisto, al interior del Parlamento británico es más importante cómo el gobierno se lleva con sus propios diputados que cómo el gobierno se lleva con la oposición. A diferencia de lo que pasa en sistemas presidenciales, donde tal vez tenés que estar buscando apoyo de la oposición para pasar reglas, normas, leyes, etc., o incluso en algunos países para formar gobierno de coalición, en Gran Bretaña eso no pasa. En Gran Bretaña es más importante cómo te llevas vos con tus propios diputados, porque en el momento que ellos te niegan
apoyo, vos ahí caes. Entonces, en ese sentido, el Comité 1929 es un grupo parlamentario de backbenchers, ¿no? de diputados que no son el gobierno, que se juntan y de alguna manera son muy importantes, porque insisto, digo, en el momento en que empieza a haber una disociación entre los frontbenchers y los backbenchers, cae el gobierno, como le pasó a los últimos 3 primeros ministros británicos. Y tiene su nombre del año en que se forma en 1922. Bueno, los comentarios que quedan solo son de agradecimiento y de que has hecho una exposición fascinante. Y, bueno, algunos apuestan por Solange, dice yo creo que Sunak será nombrado también, así que ahí ya tenés a alguien que te secunda. Y te preguntan también si sabés cuál es el proceso de definición de la estrategia nacional y cómo son los lineamientos de mediano y largo plazo. Esto ya escapa a tu campo, pero bueno, si tenés alguna idea. ¿Estamos hablando de relaciones internacionales? Sí, estamos hablando de relaciones internacionales. No estoy muy versado en el rol, digamos. Vos, Juan, podés complementar. Con complemento, básicamente, hace relativamente poco, la primera estrategia de seguridad nacional la sacaron en el año 2010. Es un proceso de discusión interno con el aparato de seguridad externo de defensa británico, y lo hacen público y lo firma, y es un documento de la administración que termina siendo validado, obviamente, como vos bien dijiste, por la reina, se firma, termina generando accountability, pero es un proceso interno, doméstico, donde se fijan líneas de mediano y largo plazo. Es muy común que en el Reino Unido, y en países similares a los del Reino Unido, se hable en términos de política 2030, 2045. De hecho, algo que preocupa es que tanto Rishi Sunak como Liz Truss están hablando de ser independientes energéticamente de acá al 2040, 2045. Así que imagínense ustedes el mundo que tenemos de cara en los próximos, son 15/20 años. Todos nosotros, Dios mediante, estaremos vivos para ver todos estos cambios y todo esto que se está discutiendo, cómo sigue la película. Creo que no se nos agregó ninguna. Sabrina Balsarini te dice que ha sido súper clara y que te agradece gracias. la buena información. Hemos llegado a las 19:15 en punto. Gracias a todos los que se quedaron ahí escuchando la sección de preguntas y respuestas. Juan, muchas gracias a vos por haberte prestado, por habernos enseñado y habernos llevado a la historia del sistema político inglés tan brevemente. Gracias a todos los que hoy nos acompañaron y que sigan acá hasta este momento. Nos vemos el mes que viene en otra sesión de la cátedra. Juan, muchas gracias y saludos, Juan, y buenas noches a todos. Gracias. Gracias a vos, Juan, por la invitación. Gracias a todos por asistir. Gracias. Un éxito. Chao. Chao, hasta luego.